El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá con el hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Estamos preparándonos para la fiesta de la Navidad. Estamos iniciando entonces esto y la preparación para la Navidad. La Navidad es tan importante que se le dan 4 domingos para que nos preparemos a ella. La Navidad, este tiempo de Adviento, es un tiempo de espera, de renovar esa obligación y gusto que tenemos de esperar la venida de Jesús. El Adviento es una preparación para la Navidad, para recibir a Jesús en nuestras vidas. Por eso el Adviento es un tiempo para estar atentos, dice Jesús, atentos, alertas, dice San Pablo, despertar del sueño, del letargo en el que hemos caído. Este tiempo es un tiempo de penitencia, donde se alimenta más el alma que el espíritu. Estamos acostumbrados a darle al cuerpo alegría, Macarena, y no estamos tan acostumbrados a alimentar el espíritu. Bueno, este tiempo nos invita a alimentar más el espíritu que el cuerpo. Por eso es que el cuerpo se va a someter a penitencias, ayunos, oraciones, porque si le damos al cuerpo todo lo que el cuerpo va pidiendo, va absorbiendo nuestra vida, al grado tal que podemos quedar inmersos en las necesidades del cuerpo y desobligados de las necesidades del espíritu. Y nosotros no solo somos cuerpo. Algunos tenemos muy grande la panza, pero no somos cuerpo. También somos alma y también tenemos espíritu. Es un tiempo entonces para limitar el cuerpo y es un tiempo para alimentar el espíritu a través de la oración, pero no solo a través de la oración, sino de las buenas obras. Tenemos que alimentar la capacidad de amar. ¿Por qué? Porque el que esperamos es amor. Y no vamos a poder reconocer el amor si no hacemos obras de amor. Necesitamos estar inmersos en las obras del amor para que cuando venga aquel que es amor, sí lo podamos reconocer y no nos pase como al pueblo de la primera alianza. Existía para recibir al Salvador y cuando el Salvador llegó no lo supieron reconocer. Por eso es tan importante este tiempo del Adviento. Para prepararnos hoy se nos ofrece meditar sobre este pasaje donde Jesús nos habla de los tiempos de Noé. Vean cómo Jesús no puede mentir y no nos dice como el cuento, como la historia. No, es como en tiempos de Noé. Esto es una realidad, es un hecho. Como en tiempos de Noé, dice Jesús.
Y Jesús dice que en el final de los tiempos va a suceder así, como en tiempos de Noé. ¿Qué fue lo que sucedió? Noé era un profeta porque Dios le habló. Dios ha intervenido en la humanidad siempre y sobre todo cuando la humanidad está a punto de autodestruirse. Si la humanidad se autodestruyera, los planes de Dios fracasarían. Por eso es que Dios interviene, invita a la conversión y el Señor aplica una corrección si esto es necesario. Por eso Jesús nos dice aquí hoy, como en tiempos de Noé. Y esto fue lo que sucedió. En tiempos de Noé, Dios llamó a la conversión y las personas despreciaron el llamado a la conversión. Pobre Noé, le ha de haber costado mucho trabajo cuando el Señor le pide que construya una arca donde ni siquiera había ríos, no ríos grandes. Estamos hablando de un arca que tenía las características ahorita de un transatlántico. No era una lanchita cualquiera ahí para ir a sacar unos cuantos peces. Entonces, cuando empieza este hombre a construir aquello, se debió llenar de burlas. ¿Cuánta gente habrá comprado sus cervezas para irse a burlar a gusto de Noé, a reírse de lo que estaba haciendo, juzgándolo como si estuviera loco? ¿Cuánta paciencia se ocupa cuando Dios nos advierte algo? ¿Cuánta paciencia se ocupa y cuánta misericordia para con los que nos rodean? Porque no siempre explica Dios sus cosas. A Noé, cuando no entiende el pueblo, todavía Dios le da 100 años más, que fue lo que duró la construcción de esa arca. 100 años más de paciencia y misericordia divina sin respuesta. Pero llegó el día del cumplimiento de la profecía. Llegó el día del cumplimiento de todo lo que Dios había advertido. Y entonces Dios le dice a Noé, cierra la puerta. Era una puerta enorme que estaba en uno de los costados del arca, no estaba en las puntas, sino en uno de los costados del arca, y tenía que ser sellada con resina porque tenía que aguantarlo del agua. Entonces, una vez cerrada la puerta, ya nadie podía entrar y ya nadie podía salir. Ya nadie, es decir, había un tiempo de misericordia, pero que tenía un límite. Y un día llegó ese momento y Dios le dice a Noé que suba al arca con todos los que le han creído. Sus 3 hijos creyeron en él, sus 3 hijos con sus 3 esposas. Y sube Noé con su esposa. Su suegra yo creo que aprovechó para dejarla por ahí a un lado. Pero sube Noé al arca. Una vez que está ahí en el arca es cuando viene ya todo el desastre, lo que le hemos llamado el diluvio. En tiempo de Noé, ¿qué es lo que resalta de esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de una catástrofe de estas magnitudes? Nos quiere enseñar que cuando las personas no responden al llamado de Dios por la buena, Dios llama por la mala, con la intención de ganar más almas. No se trata de un castigo, sino de la intención divina de poder salvar más almas. Porque muchos se rieron de Noé, pero cuando se cerró el arca y empezaron a correr las crecientes de agua, mucha gente debió haber corrido hacia el arca levantando a sus bebés. Llévate a mi bebé, es inocente, yo me quedo, pero mi bebé es inocente. Ya se había acabado el tiempo de la misericordia, ya no se podía abrir el arca, podía entrar el agua y esa arca no hubiera flotado nunca, se acabó. Cuando Dios dice se acabó, ya no importa qué hagamos, se acabó. Y entonces aquí suben las personas que le creyeron a Noé, que fueron sus hijos, cada uno con sus esposas, y sube Noé con su esposa al arca. ¿Por qué sabemos esto? Porque San Pedro nos lo dice. Cuando San Pedro habla que después de la muerte de Jesús en la cruz, Jesús bajó a predicar a los del tiempo del diluvio. Fíjense. Esto es algo que nos deja escrito San Pablo, y no solamente en su primera carta, en las 2 cartas que escribe San Pablo, nos habla de los hechos del tiempo del diluvio.
ahorita se niega a muchos, hay mucha discrepancia incluso entre algunos teólogos, pero Jesús no está hablando, Jesús no miente y no necesita mentir, no necesita tomar de una mentira para decir una verdad. Dios no necesita de eso. Dice San Pedro, 8 personas se salvaron en el arca. Así lo especifica, 8 personas se salvaron en el arca. Esto lo va a decir, repito, en las 2 cartas. ¿Cuál es la enseñanza entonces? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? Que si nosotros rechazamos la predicación que nos invita a la conversión, como estamos ahorita viviendo este tiempo de Adviento, tiempo de conversión, si nosotros rechazamos la invitación por la buena, solamente queda la invitación por la mala, solamente queda eso, solo puede venir la salvación a través del sufrimiento. En el tiempo de Noé se les invitó a dejar el pecado. ¿Quién quiso dejar el pecado? Nadie. ¿Quién se quiso arrepentir? Nadie. Pero cuando estaba el agua corriendo, muchos se arrepintieron. Allí es donde Dios ganó almas. Las que ya no se iban a rescatar, porque ya no habían respondido por la buena. Ya no había otra posibilidad cuando uno no responde por la buena, más que Dios nos llame por la mala. Por eso la invitación del tiempo de Adviento es un tiempo a sacrificar un poco el cuerpo, porque el cuerpo nos va pidiendo cosas que pueden saturar nuestra vida, pueden ir llenando nuestra vida. A quien no le gusta sentarse y abrir las redes sociales y se les van horas completas en las redes sociales, horas completas en las televisiones, horas completas en infinidad de cosas que no sirven para la salvación. Tal vez no sean malas, pero no sirven para la salvación. Y entonces ahí se nos puede ir la vida a nosotros. Por eso Jesús nos habla de tener cuidado. Cuando Jesús está hablando hoy, no está hablándole a la multitud, le está hablando a sus discípulos. A sus discípulos, no se dejen saturar por las cosas, por las necesidades físicas, por las ofertas, por las modas del mundo. No somos del mundo, ni nos vamos a quedar en este mundo. Nosotros hemos venido al mundo a esperar a Jesús. Hemos venido a esperar al Señor. Esto es lo que nos recuerda el Adviento. El que no se prepare, no lo reconocerá. El pueblo de Israel duró también muchos años esperando al Mesías. Llegó a tardar tanto que el pueblo se desesperó y poco a poco fue perdiendo esa esperanza, esa capacidad de esperar al Mesías. Nace Jesús y no lo reconoció. Y eso nos puede pasar a nosotros, porque Jesús prometió. Acuérdense, el pueblo de la antigua alianza es el que recibe la promesa de que Dios va a enviar al Salvador. Nosotros, el pueblo de la nueva alianza, nacemos de aquella alianza, pero tenemos una nueva alianza irrompible porque está sellada con la sangre de Jesús. Nosotros somos el pueblo que espera que Jesús regrese, porque prometió que regresaría. Entonces nosotros somos el pueblo que está esperando que Jesús regrese. El primer pueblo, el pueblo de la primera alianza, dejó de esperar. Y parece que el pueblo de la nueva alianza también estamos dejando de esperar. El Señor se ha tardado, pero Jesús ya lo había advertido en una parábola. Había dicho, aunque el novio se tarde, dichoso el siervo que esté en vela esperándolo. Aunque llegue a medianoche, aunque llegue casi al amanecer, dichoso el siervo que lo esté esperando. Es el llamado, que no tenemos que dejar de esperar a Jesús. Es la razón de nuestra existencia. Es por lo que nosotros estamos en este mundo. El que no se prepare, si nos dejamos llevar por el hambre de los ojos a ver todas las luces del mundo, el hambre del cuerpo con sus comodidades y cosas, corremos el riesgo de que cuando Jesús regrese tampoco lo reconozcamos, y si no lo reconocemos tampoco lo vamos a seguir, y por lo tanto lo podríamos perder, también lo podríamos perder. Entonces, el que no lo espera, por ejemplo, hay personas que están preparando ya su Navidad y empezaron a poner todas las casas llenas de lucecitas afuera, pero todos los corazones están oscuros.
llenas las casas de luces por fuera, pero los corazones están oscuros. Y luego muchos ya compraron su arbolito de Navidad y están poniendo su arbolito de Navidad en la casa. ¿Qué significa el árbol? ¿Qué tiene que ver el árbol con el nacimiento de Jesús? El árbol, ese es el tipo de árbol que siempre está verde, independientemente de las heladas que tenga que soportar. Por eso se nos ponen esos pinos con nieve cargados de nieve, pero verdes todavía, vivos, siempre vivos. Porque ese árbol representa a Jesús. Jesús es el que siempre está vivo, el eternamente vivo. Pero nosotros, sin confesarnos, somos los eternamente muertos. Si no tenemos la gracia y si no vivimos y si no estamos acostumbrados a estar en gracia, somos los eternamente muertos, los que podemos permanecer por toda la eternidad muertos. Y por eso se cometen muchas incongruencias en Navidad. Y la gente pone un nacimiento ahí en su casa, que el único que le hace caso es el gato que se duerme allí. Es el único, porque los demás, nadie llega a la Navidad y nadie voltea a ver al nacimiento. ¿Para qué ponen un nacimiento? ¿Para qué se pone un nacimiento? Vamos a celebrar la Navidad. No está Jesús allí, eso no es Navidad. Si no está Jesús allí, si nadie habló de Jesús, eso no es Navidad. Ahora mismo las empresas dicen, vamos a celebrar una posada. ¿Qué vas a celebrar? Eso no es una posada porque Jesús no está allí. ¿Qué son las posadas? El tiempo en el que llega María y José a Belén para registrarse en el censo y van buscando casas donde les abran para poder quedarse a dormir. Llegan y tocan las puertas y no se las van a abrir. Primero porque María estaba embarazada y nadie quería tener el problema del nacimiento de un bebé cuando tenían todo lleno, todo rentado lo que tenían. Entonces por eso rechazan a Jesús y a María, los rechazan. Y José es el encargado, por eso se van al establo y bajan al siguiente día a seguir tocando puertas. Eso es pedir posada. Pedir que nos dejen entrar a dormir allí, no a vivir, a dormir, es posada nada más. Estaban pidiendo posada y se les cierran las puertas. Por eso en una posada, que es lo que se hace siempre en la tradición, tener ese misterio que se le llama, donde está José, donde está María. Regularmente a María la ponen arriba de un burrito, ella embarazada, y José jalando el burrito, tocando las puertas. Eso es pedir posada, pedir posada. Cuando dicen las empresas, vamos a celebrar una posada, no tiene nada que ver con las posadas. ¿Por qué no decir una fiesta decembrina? Entonces, si en una fiesta decembrina pueden tener vino, pueden tener cervezas, pueden tener todo lo que llevó a Jesús a morir en la cruz. Pero ¿cómo puedes decir tú, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús y lo celebras con aquello por lo que tuvo que subir a la cruz y morir? No podemos tener eso ahí presente, no si vamos a celebrarlo a Él. Por eso hemos convertido nuestras Navidades, nuestras fiestas religiosas, en una fiesta pagana, pero con un pretexto religioso, con un simple pretexto religioso. Por eso es importante estas lecturas de hoy. Fíjense cómo Jesús no habla de cosas que sean pecado. Primero porque le está hablando a sus discípulos, no a la multitud. Jesús resalta actividades que no tienen nada que ver con el pecado. Dice Jesús, igual que en el tiempo de Moisés, de Noé, la gente comía, comer no es pecado, bebía, pero no dijo que se emborrachaban, bebían, entonces si no se emborrachaban, no es pecado, se casaban, tampoco es pecado casarse. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús si no está hablando de pecados? Nos está hablando de los peligros que hay en las actividades comunes, las que no son pecado, pero que nos pueden robar la vida, que nos pueden robar el tiempo, que nos pueden robar la atención, de tal manera que cuando se presente Jesús, si no estamos preparados, no lo vamos a poder reconocer. Y si no lo podemos reconocer, no lo vamos a poder seguir.
Entonces nos está hablando Jesús, ahorita no de pecado, no de borracheras, no. Sí habla de eso hoy un poco San Pablo. Olvídense de borracheras, de comilonas, de todo. ¿Por qué? No le vas a dar gusto al cuerpo. Ahorita es tiempo de mortificar un poco el cuerpo para poder crecer en lo espiritual, para poder crecer en las cosas del Espíritu, para poder eso. Jesús nos advierte los peligros en las actividades comunes y corrientes, a veces en esos tiempos en los que se siente que no hay problema económicamente, ya se pagaron deudas, ya hay posibilidad de pagarlas, ya no hay los hijos ya están en la escuela, ya como si se estuviera estabilizando todo. Cuidado con esos tiempos en los que hay actividades comunes y corrientes donde no hay nada malo, porque nos relaja. Ahí la gente está con un pariente suyo en el hospital porque lo están operando y ahí está todo el mundo con un rosario en la mano y Dios te salve María, llena de gracia, y Dios te salve María, y está la operación y sale de la operación y está en terapia intensiva y todos con el rosario y Dios mío, van a misa, se confiesan, sale el enfermo, llega a la casa y está bien y se acabó el rosario, se acabaron las confesiones, se acabaron las misas. ¿Qué quiere decir esto? Parece ser que si no entendemos por la buena, solamente entendemos a través del dolor. Por eso el Señor ahorita nos advierte, no del pecado, porque eso se supone que en los discípulos ya está superado. Los peligros que hay en las actividades comunes que nos relajan, que nos hacen sentir tranquilos, las actividades que no son pecado y por eso las abrazamos. Y abrimos el YouTube, 3 horas se fueron ahí. Abrimos un videojuego que parece inofensivo como un jueguito de niños, otras cuantas horas se van allí. Cuidado con esas actividades que nos están robando el tiempo para trabajar en nuestra salvación. Cuidado con esas actividades. Cuando una persona evita el pecado, se convierte en una señal de su tiempo, se convierte en una señal y en una advertencia para los que sí aceptan el pecado. Cuando ve un ratero, una persona que no roba, es una cachetada para él, porque es una señal. Sí se puede vivir sin el pecado, sí se puede vivir esperando al Señor. Como Noé fue una señal para la gente de su tiempo, una larga señal para la gente de su tiempo. Sin embargo, una señal que fue ignorada. Y podemos ignorarlo y hasta podemos no creer en estas señales que el Señor nos da, como no se ha creído mucho en esto de Noé. Pero fíjense, hay unos datos bien interesantes. Por ejemplo, una universidad de Inglaterra, Leicester, algo así se llama esta universidad, hacen un estudio detallado sobre las dimensiones exactas de la embarcación que hace Noé, de acuerdo a lo que Dios le pidió, lo que se está descrito en el Génesis, y encontraron en este estudio que las medidas del arca corresponden a las medidas de un transatlántico. Dicen que le cabrían 500 vagones de tren. 500 vagones de tren, calculan ellos, y que podría cargar hasta 50 millones de kilos, porque estaba en tres partes, en 3 etapas, en 3 pisos el arca. Y dicen ellos, esto, así como estaba el arca, podía haber aguantado sin hundirse todos estos millones de kilos, la peor de las tormentas, y sin que se marearan los animales ni se marearan las personas. En el estudio que arrojan esta universidad, dicen que los navíos de este tiempo, los navíos oceánicos, los barcos no que andan en el mar, sino en el océano, dice, hoy día utilizan la misma proporción de longitud y anchura que Dios le mandó utilizar a Noé. Estamos hablando en un tiempo en el que no hay escritura. Estamos hablando en un tiempo muchísimo más allá de Abraham. Muchísimo más allá de Abraham. No estamos hablando de 2000, ni siquiera de 3000 años. Más allá de esto, ¿qué conocimientos podía haber? ¿Qué métodos para medir? Sin embargo, el Señor le va diciendo, ahí se medía a través de codos.
Se medía y era efectivamente desde la punta del dedo hasta el codo, esa era una medida. Claro, cambiaba la medida de los egipcios a los persas, ya cambiaba la medida, porque también la cuestión de la altura contaba en esto. Entonces había ciertas medidas y había una medida que le llamaban la medida sagrada, que era la que tenía más de medio metro. Se le llamaba codo y ahorita tendrían, según estas medidas, más de medio metro. De acuerdo a esos datos que tenían en la universidad es que se hacen estos porcentajes y van a encontrar este tipo de cosas. Pero a nosotros lo que nos interesa es qué nos quiere decir todo esto, qué mensaje tiene para nosotros. Hacer el arca, por ejemplo en el caso de Noé, y subir en el arca es una obediencia heroica. Es una obediencia heroica. Trabajar en el arca donde no hay mar, trabajar en un arca de esas dimensiones, tiene que ser una certeza enorme por la que uno se mueva. Una certeza enorme. Entrar en el arca y cerrar el arca es otro acto de fe heroico. Porque cuando Dios le da la orden a Noé, que entre al arca, no estaba lloviendo. No estaba lloviendo. Si dijéramos, ya estaban las corrientes pegando fuerte y entonces Noé vio la necesidad de cerrar. No, Dios le da la orden. Noé entra en el arca y cierra y sella. Porque tenían que ponerle brea, tenían que ponerle varias cosas ahí para evitar que el agua pudiera entrar en el arca. Y entonces es una obediencia enorme, donde todavía no se ve. Es exponerse a veces en las cosas de Dios, es exponerse al ridículo. Acuérdense de Jonás, cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y diles que en 40 días voy a destruirlos. ¿Qué hizo Jonás? Agarra el barco en sentido contrario. Y Dios permite una tormenta ahí y permite que aquellos entiendan lo que está pasando, los que van en el barco y dicen, alguien debe de estar molestando a su Dios porque vean la tormenta que está sucediendo. Y ya dice, ¿quién es? Y dice Jonás, soy yo soy el que me fui en sentido contrario. ¿Qué tenemos que hacer para que se calme? Aviéntenme al mar, ni crean que les dolió. Al mar inmediatamente con todo y chivas, Jonás. Viene esa ballena, se traga Jonás la ballena, cosa que ha pasado. Ahorita hay buzos que han sido tragados por ballenas, pescadores que equivocadamente, pues la ballena va a comer lo suyo, pero en el camino salió un pescador y se han tragado pescadores. Han agarrado la ballena, los compañeros sacan a la ballena, abren a la ballena y sacan vivo al pescador. Esto ha sucedido aquí, incluso aquí en México. Esto sí es posible, pues. Cuando llega la ballena y avienta a Jonás allá en la playa, pues eso es lo que le va a dar la garantía a Jonás. Jonás va a ir y va a decirles, dentro de 40 días va a ser destruido. Si no hubiera habido un milagro de por medio, todos le hubieran dicho, ¿y a ti tú quién eres para venir aquí? Tú eres de otro pueblo, de otros dioses. ¿Quién te da autoridad para venir a gritar aquí? Pero cuando preguntaban, ¿quién dijo eso? El que aventó la ballena. Viene de un milagro. Todos lo escuchan, hasta el rey. Hasta el rey. Por eso, obedecer. ¿Qué fue lo que dijo Jonás a Dios? Cuando el rey manda decir, todos arrepiéntanse, todos hagan ayuno, todos dejen el pecado. Dios se arrepiente de lo que había dicho y cancela la destrucción de Nínive. Y es cuando Jonás le dice, ¿ya ves? ¿Ves por qué no quería venir? Ya sabía que me ibas a dejar en ridículo, estoy grite y grite y no va a pasar nada. Ahora quiero que pase y me voy a sentar aquí hasta que suceda. Dijiste que iba a pasar y ahora tiene que suceder. Eso es lo que también le pudo haber pasado a Noé. Y si se encierra, y si no llueve, y si no pasa nada, qué certeza tan grande debió haber tenido este hombre para entrar. Una fe verdaderamente heroica. Una fe verdaderamente heroica. Vamos a darle una aplicación práctica a nuestra vida, a esta arca. El arca, hacer el arca y subirla, va a representar entonces una obediencia heroica. El arca representa la obediencia del hombre y por la obediencia del hombre llega la protección de Dios.
por la obediencia. Fíjense, por la obediencia. Cuando Dios dijo, súbete al arca, se subieron. Si ellos se hubieran quedado bajo del arca, se ahogan. Obediencia. La obediencia permite que Dios extienda su protección sobre nosotros. Es como si ustedes tienen un hijo que quieren proteger, un adolescente que quieren proteger, y como lo quieren proteger, le ponen sus límites y le ponen sus horarios. Tienes que llegar a la casa más tardar a tal hora. Pero el muchacho está en la casa, se espera que se duerman ustedes, abre la puerta y se brinca por la ventana a la calle. ¿Pueden ustedes protegerlo? Ya no. No, ni siquiera saben si está en peligro o no. Ustedes lo hacen protegido en su cuarto. Es lo mismo con nosotros y Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, le facilitamos la protección que puede extender sobre nosotros. Si no obedecemos a Dios, ya no puede Dios protegernos porque tiene que respetar. Él quiso hacerlo así, respetar nuestra libertad y nuestra voluntad. El arca en el tiempo de los profetas ya no va a ser un barco de ese tamaño, sino es el lugar del encuentro con Dios, el lugar desde donde se ofrecen los sacrificios a Dios. Vean cómo el arca es protección, pero también es encuentro con Dios. Gracias a que ese encuentro con Dios es protección. Gracias a que ese encuentro con Dios, el arca, es protección. Entonces, el pueblo de Israel desde el arca ofrecían los sacrificios a Dios. Era el lugar, repito, del encuentro con el Señor. En tiempos de Noé, ¿por qué estoy diciendo esto? En tiempos de Noé se profetizó el diluvio y solo se salvaron aquellos que respondieron al llamado de Dios, aquellos que creyeron, los que se prepararon, los que hicieron el arca. Los que no se prepararon, pues no pudieron salvarse. En nuestro tiempo se nos ha hablado de una gran purificación. La misma Virgen Santísima ha bajado del cielo para hablarnos de esto. En Fátima ha dicho la Santísima Virgen que cuando llegue este tiempo va a haber una mortandad de 2/3 partes de la sociedad, de toda la humanidad. Es mucha gente muerta eso, es demasiada gente muerta. Y está pasando lo mismo que en tiempos de Noé. Es difícil creer esto. Es difícil aceptarlo, es difícil comérselo. Por eso vienen las risas, vienen las burlas, vienen los desprecios. Pero de todos modos va a suceder. Ni todos los desprecios del mundo van a detener esto. Lo hubiera podido detener la fe. No los desprecios ni las risas. Eso simplemente lo aceleran. Dice Jesús que esos días serán tan terribles que lo dice con lástima y dolor en su corazón. Pobres de las embarazadas y de las que estén criando en esos días. Pobres, dice, los que estén vivos desearán haber muerto. Y Dios, es Jesús el que lo dice y Él es Dios. Y Él mide sus palabras, Él sabe lo que dice y tiene razones de sobra para decirlo. Entonces nuestro buen Dios nos invita hoy a entender por la buena. Es el llamado. Entendamos por la buena, no forcemos a Dios a que nos haga entender por la mala, no forcemos a Dios a que busque la salud de algunos cuantos más a través del sufrimiento. Cuando le preguntaron al Papa San Juan Pablo II, inteligentísimo que era ese hombre, le preguntaron sobre la purificación de lo que dice la Virgen de Fátima. Le preguntaron a él qué pensaba de la gran purificación y él contestó, ya no la podemos evitar, fíjense, ya no la podemos evitar, pero con sus oraciones y las mías podemos reducir el impacto. Pero nomás fueron las oraciones de él, porque las de nosotros nunca llegaron para esto. Por lo tanto, hay cosas que vienen y cosas fuertes, algo semejante a esto del diluvio. Viene algo, son tiempos terribles que nos habla el mismo Jesús, que llegarán en esos llamados últimos tiempos. Así es de que tenemos que prepararnos. ¿Para qué? ¿Para esos días de oscuridad, esos días de tiniebla, esos días de purificación? No, tenemos que prepararnos para cuando venga Jesús.
Si estamos preparados para la venida de Jesús, no va a haber problema, porque la protección de Dios se puede extender sobre nosotros, no habría problema. La protección de Dios se extiende sobre aquellos que han creído en Él, sobre aquellos que lo obedecen, Por eso hay que entrar en el arca, hay que construir el arca. ¿Cómo se construye el arca? Hoy nos están diciendo materiales para ir construyendo ese lugar donde Dios nos puede proteger. ¿Y cómo se va a construir? Nos están ofreciendo la oración, aumento de oración, el ayuno, el sacrificio, la penitencia. Nos están ofreciendo también los actos de misericordia. Todo esto va a ir formando, porque al hacerlo por obediencia, estamos entrando en el cerco de protección de Dios. Por la obediencia nosotros entramos al cerco de la protección divina. Entonces se nos está pidiendo la obediencia, se nos está pidiendo sí la oración, sí las obras de caridad. Por eso, para esta semana, ¿qué les pediría yo que empecemos a trabajar? Primero, la oración. Ya ven que el arca de la alianza también lo que simbolizaba era a la Santísima Virgen. Porque el rosario, cuando en familia se reza el rosario, por lo menos uno de la familia lo reza, el rosario ata a los poderes del infierno y desata a los hijos de Dios. Pues es tan importante para no estar ataduras intelectuales. Cuando tenemos ataduras intelectuales somos como los burros que tenemos tapaojos, que nada más nos permiten ver en una dirección, no podemos ver lo que realmente está sucediendo en torno a nosotros. Hay ataduras afectivas, no podemos amar, hay ataduras emocionales y perdemos todo control, y si reímos es pura euforia, y si lloramos es un dolor impresionante, porque hay ataduras en todo esto. Entonces necesitamos irnos desatando. La oración que nos ofrece, sencilla oración para una poderosa liberación, es el rezo del Santo Rosario. Es el rezo del Santo Rosario, porque María es también la que representaba, el arca estaba representando a María. En este tiempo entonces de Adviento, la oración, pero no solo la oración, sino también necesitamos dominar el cuerpo. Para dominar el cuerpo vamos a necesitar ayunos, penitencias o sacrificios. Entonces, como tarea llevarnos un día antes, pensar en el tipo de sacrificio que vamos a ofrecer a Dios. Un día antes, porque si cada día queremos pensarlo, se nos va a olvidar. Podemos hacer uso de algún signo. Los Boy Scouts se ponían un nudito en la pañoleta, y mientras no hicieran una buena obra no lo podían deshacer el nudo. Las abuelas antes se ponían un cordoncito, un hilo amarrado en un dedo que les estorbara para que se acordaran de lo que tenían que hacer. Hay que inventarnos algo. A lo mejor alguien ahora trae en los celulares una alarma, y va a traer la alarma ahí sonando cada determinado tiempo para ver si ya cumplió lo que dijo que tenía que hacer en el día. Y de esa manera no se nos van a escapar los sacrificios, porque si no se nos va a ir todo el Adviento y no vamos a haber hecho nada para controlar el cuerpo y permitir que crezca el espíritu. ¿Qué tipo de sacrificios? No necesitan pasar hambre. No es que a Dios le guste vernos con hambre. Vamos a ayunar y pasar hambre porque le gusta a Dios. No es posible eso. Dios lo acepta el ayuno por el bien que nos hace a nosotros. Por eso Él acepta. Pero no hay necesidad de pasar hambres. Hay que ser ingeniosos en las cosas que nos gustan y nos vamos a privar voluntariamente. Pero tiene que ser algo de lo que puedes tener acceso, te gusta, pero te vas a privar de él. Algo, por ejemplo, decía una señora, este tiempo de Adviento voy a prometer no ver televisión. Es muy fuerte esa promesa, ¿verdad? ¿Y por qué vas a prometer eso? Es que se descompuso la tele. No, pues no. Pues no la ibas a ver de todos modos. Ese tipo de sacrificio no sirve. Tiene que ser algo que tú puedes hacer. Si te gusta comer siempre con una soda ahí, una Pepsi, una Coca-Cola, bueno, ahora vas a ofrecer
tomar agua durante la comida. No te estás desnutriendo, no estás pasando hambre y estás sacrificándote. El cuerpo te va a pedir lo dulce del refresco y tú te vas a negar al cuerpo. Ese es el ejercicio que ocupamos para que el espíritu pueda crecer. El cuerpo no va a recibir todo lo que pide porque también el espíritu tiene su espacio y sus necesidades. Entonces cada quien, a lo mejor alguien quiere hacer un sacrificio grande y puede ofrecerle a Dios que cuando vea a su suegra le va a sonreír. A lo mejor, ¿verdad? O a su nuera, cuando vea a su nuera, que no es según ella, la mujer perfecta para su hijo, pero cuando vea a su nuera, la va a ayudar en todo lo que pueda. Es un sacrificio y no se ven. Esas cosas no se notan. Eso es solamente entre Dios y la persona. Alguien podría hacer el sacrificio de regalarme un carro. No es cierto. Es que al mío le suena todo menos el radio. No. Cada quien tenemos que ir buscando qué le podemos ofrecer a Dios. Cosas no necesitan ser tan fuertes, no necesitamos pasar hambre, suficiente con que tengamos el acceso nosotros, perder el acceso a lo que nos gusta. Yo les ponía algo que a mí me ayudó mucho en lo personal, fue en el seminario, yo compraba mis galletas, las que me gustaban a mí, las que me gustaban, y me las echaba a la bolsa, en el pantalón. Claro que me daba hambre durante el día y yo traía mis galletas, no era pecado, no era malo, eran mis galletas, no le estoy robando a nadie, eran mis galletas las que me gustaban, pero yo ponía un tiempo, no me las voy a comer hasta las 7 de la tarde. Y todo el día eran los gusanos de la panza, ¿verdad? Me recordaban las galletas cada 5 minutos, pero no me las voy a comer. Y no era que si no me las comía no me nutría, no. Eran galletas, era un simple gusto del que estoy privando yo a mi cuerpo. Podemos hacer cosas así, no ver telenovelas, qué sé yo, no escuchar música que no le agrade a Dios. Todo eso es una preparación para el tiempo de la Navidad. Si sabemos prepararnos para la Navidad, esa preparación nos sirve para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para esperar el regreso de Jesús. Por eso es tan importante el tiempo del Adviento, el tiempo de penitencia, de oración, pero también es tiempo de buenas obras. Tenemos que crecer en el amor. Si nosotros no crecemos en el amor, no vamos a poder reconocer al que es amor. Entonces tenemos que crecer en las buenas obras, tenemos que ver, tenemos algo de ropa que podemos compartir con alguien, de la que usamos, tenemos algo que podemos darle a los demás, ver la manera a quién le podemos ayudar, tener un espíritu más servicial hacia las necesidades de nuestros hermanos. Hay quienes barren su casa, pero ponen una rayita así, hasta con gis, para no pasarse para allá, a la otra casa y barren, pero del otro lado pues sí le avientan para allá, pero de acá para no barrer. ¿Por qué no tener un espíritu más de servicio y hacer lo que los demás también necesitan? Tal vez imagínense que ustedes se organizaran 2 o 3 y van a ir a limpiar la casa o la recámara de un enfermo, de alguien que ya nadie le está haciendo caso, de alguien que su familia ya se acostumbraron a que casi se muere, que ya lo dejan ahí que se muera. ¿Por qué no hacer una obra de caridad? Pensar, pero un día antes, ¿qué le voy a ofrecer a Dios de sacrificio el día de mañana? Pon un signo que te ayude a recordar eso durante el día para que trates de cumplirlo. ¿Qué oraciones vas a ofrecer? ¿Qué acto de caridad? ¿Qué sacrificio y qué oraciones? Un día antes. Voy a orar un rosario. ¿A qué horas? Voy a ir a una santa misa. ¿Dónde y a qué horas? Y se pone todo, lo ponemos casi por escrito para que no se nos olvide. Oración, sacrificio, ¿de qué me voy a privar? ¿De qué me voy a privar para poder tener mayor control del cuerpo y el espíritu sea más libre para buscar a Dios en este Adviento? Así cuando llegue Navidad, ustedes van a tener una auténtica Navidad, un verdadero nacimiento de Jesús en sus corazones. Todo lo podríamos tener. Cuesta trabajo, pero estos 3 elementos vamos a llevárnoslos ahora de tarea. Un día antes pensar, ¿qué oraciones voy a ofrecer mañana? ¿Qué oraciones? ¿Qué sacrificios y qué actos de misericordia?
Ahí tenemos en la iglesia actos de misericordia corporales y actos de misericordia espirituales. Vamos a buscarlos y vamos a buscar qué podríamos ofrecer nosotros mañana. Así no se les va a pasar el Adviento sin que se den cuenta. No van a llegar a la Navidad pensando nada más en el pavo y cómo lo van a preparar, porque entonces la Navidad deja de ser Navidad. Deja de ser Navidad. Cuando no se preparan antes de la Navidad, muchos lo han vivido, es un pleitazo de la familia. Es un pleitazo, llegan a la misa de Navidad y el viejo se va de un lado y la vieja del otro para no darse la paz. Y luego cantan, noche de paz, noche de amor, despedazados, heridos, sangrando, noche de paz. No se prepararon, mis hijos, no es que la Navidad no sirva. Si no se preparan, no van a tener alguna fiesta pagana con un pretexto religioso en el que Jesús no tendría nada que ver. Prepárense para que esta Navidad verdaderamente lo puedan recibir, lo puedan reconocer en su prójimo, en su esposa, en sus hijos, en ustedes. Y entonces empezará una verdadera transformación de la familia. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.